Imagina que estás frente a una situación que te deja nervioso, ansioso o incluso enojado. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo reaccionas? ¿Que has detenido a pensar que la manera en que lidiamos con nuestras emociones puede ser la clave para nuestra paz interior e incluso para nuestra sabiduría? La filosofía, con su larga tradición de reflexión profunda, puede ser la respuesta para aprender a controlar esas emociones. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos recuerda que somos responsables de nuestra reacción emocional ante la vida. El gran secreto no está en controlar lo que sucede fuera de nosotros, sino en lo que ocurre dentro de nuestra mente. En este video, vamos a explorar cómo, en solo 3 días, puedes entrenar tu mente y aprender a controlar tus emociones con el rigor y la sabiduría de los grandes filósofos. En poco tiempo, serás capaz de aplicar principios filosóficos simples para tener más equilibrio emocional y, como consecuencia, vivir de una manera más plena y serena. Pero antes de continuar, te invito a reflexionar sobre una cuestión importante. ¿Cuáles son las emociones que más te controlan hoy? Comenta abajo y comparte tus experiencias. Y si te gusta este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenidos transformadores como este. Cuando hablamos de controlar nuestras emociones, nos referimos a algo mucho más profundo que simplemente no ponernos nerviosos o no ponernos tristes. El control emocional, desde una perspectiva filosófica, es sobre la capacidad de mantener la claridad mental y la paz interior, incluso frente a las adversidades. Pero, ¿cómo es esto posible? La filosofía nos ofrece varias maneras de entender y alcanzar el control emocional. Uno de los sistemas más influyentes en este sentido proviene de los filósofos estoicos como Epicteto y Séneca. Ellos creían que la verdadera libertad no estaba en controlar el mundo exterior, sino nuestras propias reacciones a él. Según los estoicos, es natural que el ser humano sienta ira, miedo o tristeza, pero lo que podemos controlar es nuestra respuesta a esas emociones. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto significa que nuestra percepción de una situación es lo que define si será perturbadora o no. Si logramos entrenar nuestra mente para ver las dificultades de otra manera, podemos transformar las situaciones desafiantes en oportunidades de crecimiento. ¿Tú no? Otro ejemplo interesante viene del filósofo Aristóteles, que en su teoría de la ética habla sobre la importancia de encontrar el justo medio entre los excesos. En relación con las emociones, propuso que la virtud está en el equilibrio. Sentir ira no es incorrecto, pero la ira excesiva puede ser destructiva. El secreto está en cultivar la moderación, sin permitir que las emociones nos dominen, sino sabiendo cuándo y cómo sentirlas de manera saludable. Así, el control emocional no se trata de reprimir los sentimientos, sino de elegir cómo reaccionar ante ellos. Los filósofos nos enseñan que la verdadera sabiduría está en comprender y dominar nuestra propia mente. Ahora que entendemos que el control emocional no se trata de ignorar o suprimir nuestros sentimientos, sino de cómo reaccionamos ante ellos, podemos explorar cómo la reflexión y la autopercepción juegan papeles esenciales en este proceso. Para los filósofos, el autoconocimiento es la clave para la sabiduría. Sócrates, por ejemplo, defendía que una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Esto significa que, si no reflexionamos sobre nuestras acciones, sentimientos y pensamientos, nunca podremos entender lo que realmente nos mueve. Sócrates creía que la reflexión constante sobre nuestras emociones era la base para controlarlas. Cuando practicamos la autopercepción, nos estamos volviendo más conscientes de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Por ejemplo,
Imagina que estás a punto de perder la paciencia con alguien. Si te detienes un momento y reflexionas sobre lo que sientes, tal vez una mezcla de frustración y enojo, puedes darte cuenta de que esa reacción emocional tiene más que ver con una expectativa no cumplida o una inseguridad tuya que con el comportamiento de la otra persona. Este tipo de reflexión es un ejercicio de autodominio, algo que René Descartes también sugería en su famosa frase, pienso, luego existo. Descartes creía que, al reflexionar sobre nuestros pensamientos y sentimientos, podemos separar lo que es racional de lo que es impulsivo y reactivo. A través de la reflexión, Koni usó todas puleis, dashen documentibol, topaz, wikea hoya lo sense, pasto en asensporidie, wesaspat. En la práctica, esto significa que, cuando enfrentes una emoción intensa, debes preguntarte a ti mismo, ¿qué estoy sintiendo ahora y por qué me siento así? Esta simple pausa y cuestionamiento pueden ayudar a desacelerar la reacción emocional y permitir una respuesta más controlada y equilibrada. Por lo tanto, la filosofía nos enseña que el autoconocimiento y la reflexión constante son indispensables para el control de las emociones. Cuanto más nos conocemos, más podemos elegir conscientemente cómo reaccionar ante las situaciones de la vida. Ahora que ya entendemos la teoría detrás del control emocional, exploremos cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria de manera práctica. La filosofía no es solo una reflexión abstracta, se aplica directamente a nuestra vida cotidiana. Por eso, es posible transformar este conocimiento en prácticas diarias que nos ayuden a controlar nuestras emociones y cultivar la paz interior. Una de las prácticas más poderosas proviene directamente de los estoicos. Ellos recomendaban el ejercicio de visualizar adversidades. Séneca, por ejemplo, sugería que nos preparáramos mentalmente para los desafíos de la vida, anticipándolos y reflexionando sobre cómo reaccionaríamos ante ellos. Esto se conoce como la práctica de prepararse mentalmente para el peor escenario. Al imaginar los problemas y obstáculos antes de que sucedan, te vuelves más resiliente, porque ya te has preparado emocionalmente para enfrentarlos. Otra práctica muy eficaz, que tiene raíces en la filosofía oriental, especialmente en el budismo, es la meditación. Aunque la meditación no es exclusiva de la filosofía occidental, muchos filósofos, como Eckhart Tolle, la adoptaron para ayudarnos a cultivar la atención plena y reducir el impacto de las emociones intensas. Al practicar la meditación, aprendes a observar tus emociones sin identificarte con ellas, creando un espacio de reflexión entre lo que sientes y lo que eliges hacer con ese sentimiento. Además, la práctica de journaling o escritura reflexiva es una excelente forma de aplicar la filosofía al control emocional. Filósofos como Michel de Montaigne usaban la escritura como una herramienta de autoconocimiento. Al escribir sobre tus emociones y reflexiones, creas una especie de distancia entre tú y el sentimiento, lo que te permite analizar y comprender mejor lo que está sucediendo internamente. En un diario, puedes registrar tus reacciones emocionales, cuestionar sus causas y reflexionar sobre formas más racionales de enfrentarlas. Estas prácticas diarias pueden aplicarse de manera simple y eficaz, especialmente en un periodo de 3 días, como proponemos en este vídeo. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías organizarte. Día 1. Dedica 10 minutos por la mañana para visualizar los desafíos de la comentación de tu día y prepararte emocionalmente para ellos. Día 2. Practica meditación durante 10 minutos, centrándote en la observación de tus emociones sin juzgarlas. Día 3. Escribe en un diario sobre los momentos emocionales del día, reflexionando sobre tus reacciones y aprendiendo de ellas. Estas prácticas, cuando se aplican con regularidad, pueden transformar tu relación con las emociones y ayudarte a tomar el control de tu mente
como un verdadero filósofo. Terence Tantremo. Ahora que ya conoces las prácticas diarias y los conceptos filosóficos que pueden ayudarte a controlar tus emociones, la gran pregunta es, ¿cómo transformar esto en un hábito duradero? La clave está en la constancia y en la integración de las prácticas filosóficas en tu vida cotidiana. Lo que la filosofía nos enseña es que el dominio de nosotros mismos no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino un viaje continuo. Aristóteles decía que somos lo que repetidamente hacemos. Esto significa que, al adoptar prácticas diarias de reflexión, meditación y journaling, comienzas a reprogramar tu mente para responder de manera más equilibrada y racional ante las situaciones emocionales. Una manera eficaz de garantizar que sigas con estas prácticas es comenzar poco a poco y aumentar gradualmente. En lugar de intentar cambiar todos tus hábitos a la vez, enfócate en incorporar una nueva práctica cada día, hasta que se convierta en parte natural de tu rutina diaria. Por ejemplo, si comienzas con 5 minutos de meditación, intenta aumentar el tiempo poco a poco a medida que te sientas más cómodo. Lo importante es mantener la disciplina, incluso cuando el progreso parezca lento. Otro consejo importante es monitorear tu progreso. Puedes usar un diario para hacer un seguimiento de cómo te sientes cada día, lo que te ayudó a controlar tus emociones y donde todavía sientes dificultades. Este monitoreo no solo te ayuda a ver tu avance, sino que también te mantiene enfocado en tu objetivo. Filosóficamente, esto es un ejercicio de autoconciencia continua, algo que todos los grandes pensadores recomendaron. Kant. Con el tiempo notarás que el control emocional se convierte en una segunda naturaleza. Pero recuerda, la filosofía nos enseña que el verdadero cambio llega con paciencia y perseverancia. No te exijas demasiado. Lo más importante es el proceso, no la perfección inmediata. Por lo tanto, transforma lo que has aprendido aquí en una filosofía de vida. En 3 días, ya podrás comenzar a notar cambios significativos, pero el verdadero secreto está en seguir adelante. La práctica constante te hará más sabio, más equilibrado y, lo más importante, más en paz con tus emociones. Ya has aprendido que el control emocional no se trata de suprimir o ignorar los sentimientos, sino de entender, reflexionar y, sobre todo, elegir cómo reaccionar. La filosofía, con sus profundidades y enseñanzas atemporales, ofrece herramientas poderosas para ayudarnos a lidiar con las emociones de manera más sabia y equilibrada. Al adoptar prácticas como la reflexión, la meditación y el journaling, puedes comenzar a entrenar tu mente para responder de manera más calma y racional ante los desafíos del día a día. Y como vimos, el secreto para transformar estas prácticas en hábitos duraderos es la constancia. No esperes cambios instantáneos. La verdadera transformación llega con el tiempo, la paciencia y la práctica constante. Así que aquí tienes una última reflexión. ¿Estás listo para tomar las riendas de tus emociones y transformar tu mente en un espacio de paz y sabiduría? No subestimes el poder de 3 días de entrenamiento. Como puedes ver, con la filosofía como aliada, puedes comenzar a realizar cambios significativos y duraderos en tu control emocional. Y recuerda, la verdadera sabiduría está en aprender a vivir bien con nuestras emociones y, al mismo tiempo, ser capaces de elegir la mejor respuesta ante cada situación. Si sientes que este video te ha ayudado, dale like, compártelo con tus amigos y comenta abajo cómo planeas aplicar estas prácticas en tu vida. Y por supuesto, suscríbete para seguir recibiendo contenido que te ayude a vivir de forma más reflexiva y equilibrada. Vamos juntos en este viaje filosófico.